Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de segundo grado, también llamadas ecuaciones cuadráticas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Un jardín rectangular tiene 50 metros de largo y 34 metros de ancho. Este jardín está rodeado por un camino uniforme de arena, el cual tiene un área de 540 metros cuadrados. El objetivo es encontrar el ancho del camino. Como siempre, en la solución de este tipo de problemas, a las cantidades desconocidas les asignamos un símbolo. Y ese símbolo normalmente es una letra. Por costumbre utilizamos la letra X, pero puede ser cualquier letra. Puesto que en este caso desconocemos el ancho del camino, vamos a asignar una letra al ancho del camino. Y dicha letra va a ser la letra X. Se nos habla del área del jardín, aunque no es algo que debamos, no es propiamente una incógnita, es una cantidad que requerimos en el desarrollo de la solución, por lo que al área del jardín la vamos a simbolizar a J. El área del camino, que incluso es un dato que nos proporcionan, que son 540 metros cuadrados, le asignaremos a C, área del camino. Y el área total, es decir, el área del jardín más el área del camino, es igual al área total. Como sabemos, el área de un rectángulo es, y la calculamos multiplicando base por altura. Base 50 metros y altura 34 metros. Por lo que el área del jardín, puesto que es un rectángulo, la calcularemos multiplicando 50 metros por 34 metros. Y esto nos da 1700 metros cuadrados. Es decir, tenemos 1700 metros cuadrados de área de jardín. Y el área del camino es igual a 540 metros cuadrados. De ahí que el área total, que es la suma del área del jardín más el área del camino, la vamos a calcular sumando 1700 más 540 metros cuadrados. Tenemos, por lo tanto, 2240 metros cuadrados de área total. La suma del área del jardín más el área del camino. En esencia, tenemos un gran rectángulo, que no es otra cosa más que el jardín más el ancho del camino. Si este es el ancho del camino, le dijimos que lo simbolizamos X, y puesto que es uniforme, tenemos X para acá, X aquí y X acá. Por lo que la figura total, el largo total del jardín más el camino va a ser los 50 metros originales, 50 metros más el ancho de este lado más el ancho de este otro. Por lo que tenemos 50 más 2x de base de la figura total, que es el jardín original más el camino. Entonces tenemos de largo o de base 50 más x, es decir, 50 más 2x. Y de altura o de ancho del rectángulo total vamos a tener 34, que es
el ancho original o altura total del jardín más el ancho hacia arriba y el ancho hacia abajo, por lo que tenemos 34 más x más x, es decir, 34 más 2x. Y el área total va a ser base por altura, es decir, tenemos área total base 50 más 2x por 34 más 2x. Vamos a desarrollar este producto. 50 por 34 son 1700, más 50 por 2x nos da 100x, más 2x por 34, 68x, y 2x por 2x nos da 4x cuadrada. Y tenemos por lo tanto que algebraicamente el área total está expresada por 1700 más 100 más 68, 168x, estos son términos semejantes, los reducimos sumando 100 más 68, 168x, más 4x cuadrada. Y el área total ya sabemos que es igual a la suma del área del jardín más el área del camino, es decir, 2240 metros cuadrados. Vamos a continuación a expresar esta expresión en la forma tradicional de una ecuación de segundo grado. Vamos a transponer todos los términos hacia un miembro y lo vamos a igualar con 0. Y tenemos por lo tanto, al mismo tiempo vamos a reacomodar los términos. Tenemos 4x cuadrada más 168x más 1700 menos 2240. Y esto es igual a 0. En estricto sentido estamos transponiendo 2240 hacia el segundo miembro, por lo tanto es el único que pasa restando. Todos los demás mantienen su signo. Y esto nos da por lo tanto 4, vamos a reducir términos semejantes, 1700 menos 2240, 4x cuadrada más 168x menos 540. Y esto es igual a 0. Y tenemos la ecuación cuadrática que resuelve el problema planteado, es decir, la ecuación que nos permite encontrar el valor de x, que es el ancho del camino. Como siempre, buscamos la forma más sencilla de operar una expresión algebraica. Y, como podemos apreciar, 4 es un máximo común divisor de 4 de 168 y de 540. Vamos, por lo tanto, a dividir toda la ecuación entre 4. Y eso nos va a permitir trabajar con números más pequeños. Por lo que tenemos x cuadrada más 42x menos 135, y esto es igual a 0. ¿Qué sigue? Resolver esta ecuación, y la podemos resolver ya sea factorizando o bien por fórmula general. Lo haremos factorizando, ya que es siempre un método más simple, más rápido. Extraemos la raíz cuadrada de x cuadrada y esto es x, y es el primer término de ambos factores. A continuación, puesto que este es un trinomio cuadrado imperfecto, vamos a buscar los números que multiplicados nos den 135 y sumados nos den más 42. Multiplicados menos 135 y multiplicados más 42. Uno será negativo y otro será positivo. El positivo debe ser el más grande, en este caso 45, y el menor el negativo, menos 3. Más 45 por menos 3 nos da menos 135. Más 45 menos 3 nos da 42. Y tenemos pues los factores de esta expresión. A continuación vamos a igualar cada factor con 0. X más 45 igual a 0, por lo que tenemos que x es igual a menos 45. Y esta es una solución de la ecuación de segundo grado. Sin embargo, aunque teóricamente es correcta,
en la práctica no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque no podemos tener una longitud negativa. No puede haber menos 45 metros hablando de el ancho o de largo de una figura. Por lo que tenemos enseguida x menos 3 igual a 0 y por lo tanto tenemos que x es igual a 3 metros. Y este es el ancho que estamos buscando. Es decir, el ancho del camino que rodea el jardín es x igual a 3 metros. De esta manera hemos encontrado la solución al problema planteado. El ancho del camino es 3 metros. Podemos nosotros confirmar que esto sea cierto. Si tenemos nosotros, sabemos perfectamente que 50 más 2x, esto sería 50 más 2 por 3, 6. Por lo tanto tenemos 56 metros de base. Tenemos 34 más 6 y esto nos da 40 metros. Entonces tenemos 56 metros de base y 40 metros de alto o de ancho. Si multiplicamos 56 por 40, tenemos 2.240 metros cuadrados, de los cuales 1.700 metros cuadrados son los del jardín y 540 es el área del camino, por lo que este problema queda de esta manera totalmente resuelto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te es útil, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Hasta el próximo video.